hemos hablado mucho de la inseguridad, lo que está pasando aquí en nuestro estado, en Guaymas, bueno, pero nos podemos quedar hablando de lo que pasa en el país. Pero, ¿por qué nos debe de preocupar que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Sedena? Gracias, Luis Carlos, por acompañarnos. Hola Cintia, hola Daniel, un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Por qué es preocupante esto, Luis Carlos? Tenemos una inseguridad que está imperando en nuestro país. Creo que es importante señalar que esta supuesta estrategia de seguridad durante los 3 años de implementación de la Guardia Nacional pues no ha funcionado. Se supondría que tendría que ser una institución que ayudara a disminuir esta incidencia delictiva, y pues vemos todo lo contrario. Muchísimas entidades de nuestro país pues viven una grave situación de inseguridad. Muy, muy fuerte la inseguridad y pues no vemos nada claro. Pareciera que no se hace nada porque va en aumento la cifra, Luis Pero Carlos. aparte, Luis Carlos, como que durante 12 años nos hablaron de la militarización del país y ahora nos quieren militarizar hasta la fuerza pública. Digo que ya militarizaron también la obra pública. Pues parece que todo el Estado está militarizado, ¿no? La cuestión acá es el discurso que tanto el presidente como el mismo partido en turno pues planteaban antes de llegar al cargo, ¿no? Decir que la cuestión era antimilitarista, que los militares no tendrían que hacer acciones de seguridad, y pues vimos en la realidad que fue un engaño. Sucedió todo lo contrario. Esta política que inició desde el sexenio de Felipe Calderón, pues que se siguió con Peña Nieto, y pues el día de hoy sigue estando vigente con López Obrador, y que también se está fortaleciendo algunos rasgos de este grado de militarización. Y creo que esto es importante señalarlo porque comenzamos a ver que en muchas de las entidades las funciones no solamente de seguridad sino de otras situaciones civiles están a cargo de militares. Sabemos que día con día tienen más funciones como la construcción, pues ya supimos, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya, también la participación en Dos Bocas, la construcción para algunas sucursales del bienestar. Entonces los están ocupando también para distribuir vacunas, distribuir despensas, distribuir apoyos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya no queda claro cuáles son las funciones de los militares en el espacio público, y creo que eso es algo que tendríamos que cuestionarnos. ¿Para qué queremos a más militares en las calles cuando después de más de 16 años pues no han funcionado ni se han reducido los delitos en muchas partes de México? Sí, dices algo muy importante, ¿no? Y si nos referimos a lo que compete a la Guardia Nacional y todo, pero también está perdido, que no es el tema de ahorita o el que estamos abordando contigo, Luis Carlos, pero como que se está perdido entre Guardia Nacional, entre gobierno federal, entre estatal, policías estatales y policías municipales, y pues se supone que están trabajando coordinados, pero pues vemos una descoordinación porque no hay resultados, ¿no? Vemos que se nos vendió la idea de que la Guardia Nacional tendría que ser una institución de índole civil, en donde la mayoría de sus miembros tendrían que provenir de una formación civil, y se ocupó a muchos ex policías federales. En la realidad, lo que vemos y lo que pueden consultar en este tercer informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización es que casi el 80% de los miembros de la Guardia Nacional que existen hoy en día provienen de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay un porcentaje muy alto de personal que prestaron de la Sedena y de personal que prestaron de la SEMAR. Entonces, justo es este doble discurso de, por un lado, en la ley se dijo desde el 2019 tenía que ser una institución civil, pero en la realidad está funcionando como una institución militar. Ok, fíjate, Luis Carlos, no sé si supiste lo que pasó esta semana, el fin de semana, lo que ocurrió allá por rumbo de Altar.
y en el cual vimos prácticamente al ejército mexicano actuar solo y dar un resultado que muchos consideraron muy positivo, en el que incluso el presidente decía que se les intentó extorsionar, y es de las veces que hemos visto durante los últimos meses que, bueno, desde mi punto de vista y por lo que pude ver en algunos videos, porque yo no estaba ahí ni mucho menos, ver a un ejército actuar a la altura de las circunstancias. Y te lo comento porque mientras el ejército estaba a la altura de las circunstancias allá en Altar, yo estaba en Guaymas porque el viernes había ocurrido un hecho muy lamentable, y ahí acá andaba la Guardia Nacional, y mientras estaba la Guardia Nacional sitiando Guaymas, pues las cosas han seguido a mal en materia de seguridad. Sí, la cuestión aquí ya lo mencionaban, era cómo coordinar todos estos trabajos de seguridad en el país. Vemos que muchos policías municipales y estatales lo han comentado, tenemos un evento, tenemos un tiroteo, alguna situación de violencia, y los últimos que llegan pues es la Guardia Nacional. Sí. Cuando se supone que hay un mayor despliegue de la Guardia Nacional en muchas entidades, ¿no? Entonces, si ustedes también revisan los mismos planes de estrategias para la paz que se han planteado en Sonora, en Zacatecas, en Michoacán, en Guanajuato, vemos que el actuar de la Guardia Nacional y en muchas ocasiones de las Fuerzas Armadas es disuadir. Es decir, no están comprometidos a que van a enfrentar, como lo mencionaste, Daniel, a que van y enfrentan y hay un enfrentamiento armado, y pues bueno, porque hay una agresión física por parte de delincuentes hacia miembros de una institución de seguridad. Vemos que en la mayoría de los casos llegan para disuadir, ¿no? Y para que, bueno, tratemos de que los delincuentes no se maten entre ellos. Entonces, no hay tampoco un trabajo de investigación, claro, como sí se hacía previamente. Es decir, no es que la Guardia Nacional esté generando tiroteos o esté deteniendo gente, pero también tenemos que cuestionarnos cuáles son sus funciones y cuántas de esas personas han sido detenidas o no. Tenemos el caso del miembro de la Guardia Nacional que asesinó a un estudiante en Guanajuato, ¿no? Hace un par de meses, y que hasta el día de hoy no sabemos qué ha pasado con ese juicio, ¿no? Y que creo que es ese tipo de situaciones en donde también nosotros en Causa en Común vemos que se pueden implementar un mayor número de violaciones a los derechos humanos. Así es, Carlos. Fíjate, hace una semana damos un reportaje sobre el tema del calor en el centro de la ciudad. Estaban dos patrullas de Guardia Nacional en el centro de Hermosillo parados. Estaba dos enfermeros con las vacunas, y había 6 efectivos de la Guardia Nacional rodeando a 2 enfermeros. Y yo dije, ese despliegue para aplicación de vacunas. Pero es que no sabes a quién se la iban a aplicar, ¿sí? Porque de repente han ido familiares de personas. Pues según yo era para la gente que andaba rondando en el centro, pues. Sí, no, pero te digo, ha ocurrido el caso de que han ido a instituciones a aplicarle a personas cercanas a quienes nos gobiernan, y bueno, llegan así muy razones, sí, también bien custodiadas las vacunas. Y ahorita que comentaste ese tema, la Guardia Nacional la usan para cualquier barbaridad, menos para el tema de seguridad. Sí, exactamente. Entonces creo que es importante señalarlo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿A qué se está destinando el dinero que se le brinda a la Guardia Nacional? Sabemos que entre la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional, este año sus presupuestos fueron de aproximadamente 230,000 millones de pesos asignados. Pues bueno, ¿Qué significa esto? O sea, que supondrías que a mayor presupuesto, mayor contribución a lo que haces para el Estado, no, claro, mayores resultados. Pero vemos fiscalías, secretarías estatales, y no te digo de otras instituciones, ¿no? Como el IMSS o como la Secretaría de Comunicaciones o como los institutos de mujeres, en donde los presupuestos que tienen esas instituciones es nada, o sea, no se compara con lo que le dan a las Fuerzas Armadas. Entonces, es este discurso del por qué le seguimos asignando más y más y más recursos a estas instituciones armadas cuando en los hechos pues no hemos visto los resultados, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos mucho a Luis Carlos Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común. ¿Dónde te pueden seguir los comaleros y comaleras?
Sí, pues pueden seguir este informe y todas las investigaciones que hacemos en Causa en Común en Twitter y en Instagram y en Facebook en @Causa en Común. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Que tenga